Perfecto. Muy buenas noches, señor. Se encuentre muy bien. Por favor, si llegan a visualizar y si llegan a escucharme, confírmeme. Sí, escucha. Buenas tardes. Buenas noches. Pero ahora ya no. A ver, por favor, si se llega a escuchar. Buenas noches, sí se escucha y se puede ver también el PPT. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a apertura a nuestro curso. En esta oportunidad, no sin antes hacerles llegar un cordial saludo peruana de Comercio Exterior de nuestros amigos de CAMEX a este curso sobre la gestión pública. Bueno, para aperturar un poco, entendiendo que esta es nuestra primera clase, ¿no? Voy a tenerles que mostrar un pequeño video de introducción que nuestros amigos de CAMEX han preparado para ustedes. El motivo o el propósito que se busca es que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a su aula virtual. ¿Ok? Entonces, si me disculpan, voy a dejar de compartir. A ver, denme un segundito. Ya. A ver. Van a disculpar, el internet está un poquito lento, ¿ya? Por eso es que también me demoré un poco para que el video ya vaya cargando en este caso, ¿ya? Ok. Felicidades. Hoy empezarás a especializarte con tu programa experto. Acompáñame en el recorrido por tu nueva aula virtual. Lo primero que podrás observar al ingresar a tu programa experto es que en la parte central encontrarás como información general del programa el sílabo, brochure, un reglamento, un calendario de conferencias y el enlace para volver a ver este video. Debajo encontramos también la opción para acceder al grupo de WhatsApp del programa, donde el docente podrá responder nuestras consultas que tengamos fuera de clase. Debajo podemos observar cada uno de los 6 cursos que conforman nuestro programa experto, el cual, al darse clic, nos despliega todo el contenido de dicho curso. Aquí primero encontramos el sílabo y el manual del curso, además del cronograma de conferencias descargable. También podremos revisar que estos están ordenados en 8 unidades. Cada unidad contará con una clase en vivo, a la cual podrás acceder en la fecha indicada. Más abajo encontrarás el material de la unidad, el cual, dependiendo de esta, consiste en videos con sus respectivas plantillas o PPTs y su respectiva práctica de evaluación. Además, podrás encontrar unidades con material adicional, con más videos variados relacionados al tema para tu libre disposición. Al final de la unidad 4, encontrarás el examen intermedio y finalizando la unidad 8, después de haber tenido la última clase, encontrarás el examen de certificación. Una vez hayas obtenido la puntuación total requerida en el curso y presentado tu examen final de certificación, aprobándolo con la puntuación requerida, tendrás a tu disposición tu certificado. Das clic a la opción y te llevará a la siguiente ventana donde verás la opción Descargar certificado. Dicho certificado se descargará como formato PDF en tu dispositivo. Además, para mayor seguridad, nuestros certificados cuentan con un código QR de validación, el cual podrás escanear con un lector QR fácilmente desde tu celular y te llevará a nuestro portal web con los datos del alumno certificado. Esto evidenciará que dicha persona se ha certificado con nosotros. También cuenta con una segunda opción, que es un código de validación personalizado, donde ingresando este código en nuestra web podrás obtener estos datos de validación. Y, como podemos observar, esto se repite para todos los demás cursos que conforman nuestro programa experto. Luego, si subimos de nuevo y nos fijamos en el lado derecho de la plataforma, podrás encontrarte con una pestaña para acceder al sílabo del programa experto, otra pestaña debajo para poder acceder a revisar de nuevo este video. Debajo tenemos también un calendario donde se verán reflejados nuestras conferencias programadas de nuestros cursos del programa experto del presente mes.
También recordemos que por acceder a este programa experto, tenemos acceso a 5 sesiones de mentorías personalizadas con un docente especialista del curso. Para esto, solo necesitamos acceder aquí y registrar nuestra solicitud en el formulario de registro, que en menos de 24 horas, un asesor CAMEX se comunicará con nosotros para coordinar la fecha y hora de la mentoría a realizarse. Estas mentorías se realizan mediante la aplicación de Zoom y tienen una duración de 30 minutos. Además, estas 5 mentorías las puede hacer efectiva incluso hasta un mes después de haber finalizado el programa experto. Debajo encontramos la Masterclass, la cual consiste en una recopilación de videos relacionados a los cursos de nuestro programa experto. También podemos acceder a un calendario externo de nuestras clases en vivo, donde incluso podremos revisar las grabaciones de clases pasadas. Asimismo, contamos con un documento de preguntas y respuestas frecuentes, con la cual podremos aclarar nuestras dudas inmediatas. Debajo, contamos con un acceso para quejas y reclamos, en donde recibimos las recomendaciones para mejorar cada día para ti. Finalmente, podrás darle clic al botón verde y enviar un mensaje corto, que luego de un tiempo prudente, uno de nuestros asesores se comunicará contigo. Bienvenido a nuestro grupo de soporte al estudiante mediante WhatsApp. Este grupo tiene como objetivo facilitar la interacción entre el docente y los miembros del curso, como una vía rápida para la resolución de preguntas de contenido, prácticas o sistemas, estrictamente relacionados a la materia del grupo en cuestión. También se le podrá realizar al docente preguntas de naturaleza práctica aplicativa del día a día del alumno, a manera de asesoramiento y acompañamiento durante el lapso de duración del curso. Accediendo a la descripción del grupo, también podrás encontrar el link de acceso directo a tu aula virtual, el calendario de tus clases presenciales, dependiendo del grupo al que pertenezcas. Aquí podrás ver el horario, fecha y día de tus clases presenciales, el link de Zoom, al que tendrás que acceder de manera directa en la fecha y horario indicado. Al costado podrás encontrar el código y clave de la reunión. Luego de realizada la clase, al día siguiente, en menos de 24 horas, podrás encontrar en la columna J el link del video con la clase grabada, para que puedas volver a verlo las veces que desees. El material necesario y la práctica de evaluación. En esta misma hoja, el docente llevará la asistencia a las clases presenciales y podrás ver la secuencia con que se realizan cada una. Por último, en la descripción del grupo, también encontrarás el reglamento común para los grupos de consultas, el cual tendrás que leer al ingresar al grupo de WhatsApp y seguir para el buen uso y la interacción positiva en el mismo. Perfecto. Una vez más, para los que recién se van conectando, muy buenas noches a todos ustedes. A ver, vamos a regresar a nuestro... Perfecto. Ok. Como les estaba adelantando, quien les habla es el economista Carlos Hualpa. En este caso, vamos a aperturar el curso sobre gestión pública, hablando acerca de los fundamentos, ¿no?, de la administración pública, ¿ya? Vamos a visorar cómo es que se ha desarrollado la administración pública, digamos, principalmente en nuestro territorio, ¿no? Porque hablar el término, o emplear, perdón, el término administración, ¿no es cierto? Principalmente, pues, hace, digamos, rememora ciertos términos vinculados a la economía, como es el tema de la ley de la dicotomía. La ley de la dicotomía, digamos, para los que no son economistas, simplemente, digamos, se reduce en que una sociedad, ¿no?, tiene múltiples necesidades, ¿no?, que satisfacer, pero cuenta con escasos recursos, ¿ya? Y cuando hacemos referencia a múltiples necesidades, hacemos referencia a las demandas sociales, temas en salud, educación, ¿no?, tema transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, frente a los recursos escasos, no solo digamos, nos vamos a vincular con el dinero, ¿no?, sino también con el recurso tiempo, ¿no?, recurso vida, ¿no?, entre otros elementos. ¿Ok? Entonces,
simplemente les quería comentar, por favor, de que si hubiera alguna consulta, por favor, les invito a que utilicen el chat, ¿ya? El chat para que ahí ustedes puedan realizar, formular cualquier pregunta, ¿ya? Y si es que no lo hubiera, también, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, respecto al material, bueno, hace poco les he mostrado el video, ¿cierto? Ustedes han podido darse cuenta que en su aula virtual de CAMEX, ustedes ya cuentan con el PPT. No solo ellos, sino también ya cuentan con el examen, ¿no? Al finalizar cada sesión se va a tomar una pequeña evaluación, un pequeño cuestionario, solo de 5 preguntas, ¿ya? Esas 5 preguntas obviamente son preguntas, ¿no?, que están vinculados al tema que se ha abordado pues, en la sesión, ¿verdad? Entonces, al finalizar el examen, por favor, les invito a que ustedes puedan volver a ingresar a su aula virtual de CAMEX y puedan aperturar el formulario del examen, ¿ya? Que tiene como título Los fundamentos de la administración pública. Perfecto. Dado esas indicaciones, entonces empezamos. Como les estaba adelantando, cuando vamos a hablar nosotros acerca de los fundamentos de la administración pública, principalmente vamos a abocar una figura, ¿no? En donde toda realidad, toda sociedad siempre, ¿no?, ha tenido múltiples necesidades por satisfacer. Hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿cierto? Podemos analizar una familia, ¿no? O si es que ustedes la tienen, analicen su propia familia. ¿Existen múltiples necesidades que satisfacer? Pues sí, ¿no? ¿Llegará un momento en donde crean ustedes que ya no tienen necesidades por satisfacer? Nunca, ¿no? Siempre va a existir una necesidad, una demanda. Entonces, es en esa realidad que lo que, en este caso, ¿no es cierto?, vamos a un poquito analizar cómo es que se ha desarrollado la figura del Estado, ¿no? O, o de lo que nosotros creemos, ¿no?, como Estado, y cómo es que el Estado ha jugado un papel predominante justamente en la satisfacción de las múltiples necesidades que existen en una sociedad, ¿ya? Y no solo ello, sino también el Estado cómo capta, ¿no?, el presupuesto, ¿no?, o el recurso. Bueno, en este caso nosotros, como les estaba adelantando, vamos a revisar un pequeño análisis histórico, ¿no?, acerca de la administración pública dentro de la gestión pública, ¿cierto?, de cómo se ha desarrollado en el Perú, ¿ya? Esto no lo hago con miras a abocar netamente historia, no, sino sobre todo para, primero, identificar cómo es que se desarrollaba la administración pública, ¿no?, en las distintas etapas que nos pasó como sociedad. Y se darán cuenta que la suma de todas esas experiencias, de todas esas cosas positivas o negativas, es lo que hoy en día se muestra dentro de la gestión pública. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la administración pública, el término administración pública vamos a tratarlo de variar en función, ¿no es cierto?, eh, dependiendo, ¿no?, en este caso, de ciertos esquemas, ¿no? Para un poquito contextualizar, cuando nosotros hablamos acerca de gestión pública, ¿no?, imaginen ustedes que sería como hablar de fútbol. Es muy amplio, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de fútbol, ¿no?, nos vamos a indagar cuáles son, digamos, ¿no?, las reglas del juego. 11 por cada equipo, ¿no?, periodo de tiempo, yo qué sé, ¿no?, de 90 minutos. Cada equipo tiene, por citar, ¿no?, la posibilidad de hacer 5 cambios, ¿no? Se juega con 3 árbitros o con 4 árbitros. Existe VAR, no existe VAR, ¿no? Entonces, el tema de gestión pública es tan amplio como hablar de fútbol, pero cuando ya nos vamos un poquito a analizar justamente estas pautas que se va a desarrollar dentro de la gestión pública, es donde empezamos a hablar de la administración pública,
¿ya? Entonces, en la administración pública, ¿no? Está pues compuesta por reglamentos, por los diferentes actos administrativos, ¿no? Actos de administración ya sea interna, ¿no? Contratos de administración pública. También, ¿no? Hay que entender que dentro, ¿no? de la administración pública van a existir un conjunto de instrumentos que de seguro durante todo el curso lo vamos a estar analizando, ¿no? Pero simplemente estos instrumentos de administración pública, la finalidad que se busca es que pues, permitan, obviamente, facilitar o tener un contacto directo en la atención a las múltiples necesidades o demandas sociales que va a existir en una sociedad. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como les estaba comentando, lo que vamos a ver la clase del día de hoy, principalmente va a ser tratarnos de responder esta pregunta, que sería, ¿para qué sirve la administración pública en la sociedad? Para ello, vamos a analizar, ¿no? 4 etapas muy importantes, ¿no? En el Perú, o lo que hoy conocemos como el Perú, como el incanato, el virreinato, la república y la actualidad. Y como les estaba comentando, ¿no? De repente ustedes no quiero que lo tomen como un hecho histórico, sino simplemente en el incanato existían múltiples necesidades por satisfacer, claro que sí, ¿no? Entonces ahí qué figura sale, ¿no? ¿Qué escenario se dibuja y cómo es que se ha desarrollado justamente la administración pública en esa realidad? Hay que analizar ello. Luego pasaremos un poquito a hablar directamente, ¿no? No vamos a hablar pues de cuántos virreyes ha tenido, no, lo que nos interesa, cómo se desarrollaba el manejo de la administración pública en el virreinato, en la época ya de republicana y cómo hoy en día se desarrolla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la evolución, en este caso, de la administración pública, ¿no? En el periodo del incanato, obviamente vamos un poquito a diagnosticar cómo era su sociedad, cómo era su realidad que de repente se afrontaba, ¿no? Recordemos que no era Perú, ¿no? Simplemente estamos hablando de un espacio, el cual se conoce como Tawantinsuyo, mente compuesta por 4 suyos. Ahora, si analizamos la población, existían alrededor de 5 a 6 millones de habitantes, ¿no? Muy poco, muy poquitos. Pero si ustedes se dan cuenta, la extensión territorial era enorme. Entonces ya podemos analizar que de existir múltiples necesidades, existirían no necesariamente vinculados a los habitantes, ¿no? Sino sobre todo a la manera o al deseo de poder expandirse, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? El Capañán, un simple caso, ¿era una demanda social? Sí, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? Se evaluaría el tema de la interoceánica, imaginemos más o menos algo. Entonces, para poder obviamente satisfacer esta necesidad, ¿no? de la comunicación, del transporte, que era el Capañán, entonces es más que seguro que la sociedad del incanato tuvo que poder obviamente desarrollar diferentes estrategias para que la población sea parte, ¿no? ¿No? Para que el imperio, en este caso, pueda satisfacer esa múltiple necesidad. Perfecto. Ahora, la organización política, bueno, ya sabemos, ¿no? La figura como autoridad suprema, hablamos del Inca, un ente soberano, considerado como el hijo del sol, ¿cierto? Aquí también, ¿no? La figura del Inca sobresale como el jefe supremo del ejército, ¿ya? ¿Ok? La pirámide social de los incas también, ¿no? Ahí simplemente lo adjunto como manera informativa, más no nos vamos a detener a analizar. Y lo que nos interesa, ¿no? Las formas de trabajo que se desarrollaba en esa sociedad y cómo es que las diferentes formas de trabajo y la distribución de las mismas ha permitido una adecuada administración pública en esa realidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a tener ¿no? el AINI como una ayuda mutua entre los miembros de una familia, de una sociedad o de un pueblo, o como hoy en día vamos a decirlo, de un lugar distrital, una localidad, ¿no? Provincial, yo qué sé. Un AILUA se representa a un grupo pequeño de familias. Entonces ahí se practicaba el AINI.
¿no es cierto? Hoy en día se practica casi no, ¿verdad? Aún en ciertas, principalmente, ¿no? En la zona de la sierra, en ciertos sectores, aún sí hay prácticas de AINI, ¿no? Tal cual entendidas. Otra forma, ¿no? De trabajo que se desarrollaba en esta sociedad, encontramos la mita, ¿no? Ustedes ya saben, principalmente aquí los miembros del AILU, ¿no es cierto?, de esta localidad, de este grupo de familias, ¿no es cierto?, trabajan para, ¿no?, el Estado incaico, ¿ya? Aquí no está pagándose netamente, pues, una especie de un impuesto, un tributo, ¿no? Un tema de un 18%, impuesto a la IGB o impuesto a la renta, ¿no? No. Aquí se está viendo una manera de cómo es que el AILU, a pesar que tenía múltiples necesidades que satisfacer, pero también los involucraban a ellos para que con ellos se pueda, obviamente, hacer realidad, ¿no?, estas demandas. Entonces, a través de la MITA, los miembros del AILU trabajan para el Estado, ¿no?, en labores ya sea de construcción, en labores de almacenamiento, ¿no?, en temas agrícolas o ganaderos, ¿no? Es la manera también como es que la figura que vamos, digamos, a representar, ¿no?, del Estado, buscaba pues financiamiento, ¿no? Luego tenemos la minca como una forma de trabajo, ¿no? Es aquí principalmente donde el AILU, ¿no?, realiza faenas para la comunidad, ¿ok? Es la manera como, obviamente, es como ahorita, ¿no?, un municipio distrital llamaría, ¿no?, a los miembros, obviamente a las familias de la localidad para desarrollar, pues. ¿Ah? A ver, por favor, su audio. No, yo decidí, él me dijo. A ver, desactiven sus audios, por favor. ¿Ya? Por eso, siempre ténganlo desactivado, por favor, ¿ya? Cualquier consulta o lo que fuera, por el chat, ¿ya? Es el medio más silencioso y estratégico para hacer o dar a conocer algo, ¿ya? Perfecto. Y bueno, si analizamos el diagnóstico más vinculado al tema económico, aquí vamos a encontrar, ¿no?, el tema de la manera como es que se almacenaban los bienes, eran a través de las colcas, el tema de la distribución de los bienes, ¿no? Y cómo es que se desarrolla, pues, digamos, un orden jerárquico, no de raza, pero sí de estatus, ¿verdad? Perfecto. Ahora analizamos lo más interesante de la administración pública en cómo se desarrollaba en el virreinato, ¿ok? Simplemente, nuevamente, vamos a diagnosticar un poco la realidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, era una organización, ¿no? Imaginemos, ¿no? Virreinato, todos los virreinatos querían ser una copia de lo que era, pues, España, ¿no? En la manera como es que estaba estructurado social, política, ¿no?, y demás. Entonces, si vamos a copiar ese mismo modelo, y acá tengan en cuenta que parte, ¿no?, existe una gran diferencia. Si bien es cierto, hoy en día adoptamos o rescatamos algunas prácticas del incanato, sí, pero también vamos a sumarle gran práctica del virreinato, ¿no? Porque prácticamente acá se trata de hacer una copia que está inspirada en la metrópolis, que era pues España, ¿no? Perfecto. Para esta realidad, la organización social, ¿no?, por ejemplo, estaba basado en diferentes criterios, ¿no? No solo vinculados al tema de la riqueza económica, sino aquí aparece digamos, una nueva variable que va a jugar para definir, pues, ¿no?, más o menos la organización social, como es el tema de las razas, ¿ya? Perfecto. En este caso, ¿no?, la organización administrativa del virreinato, ¿no?, como les estaba adelantando, es una copia, al fin y al cabo, ¿no?, de la metrópolis de España. Aquí encontramos la figura, ¿no?, en este caso, a ver, de rey, para nuestro caso, ¿no es cierto?, era virrey, ¿no?, el Consejo de Indias, ¿no?, la Casa de Contrataciones, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la organización social, esto lo vamos a pasar muy rápidamente, como les estaba adelantando, no solo existía pues una clasificación por el tema de la riqueza, sino también
una clasificación por la casta, ¿no? Este es el punto más interesante, ¿no? Aquí, este es, por ejemplo, la figura de ¿no? Del gobierno que se tenía en España. Aquí tenemos el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones de Sevilla, pero para las diferentes colonias, una de las cuales somos nosotros, en ese entonces, estaba pues, la figura del virrey, ¿no? Los cabildos, los corregimientos y las intendencias, ¿no? Lo que más adelante va a dar pie a la formación de los diferentes departamentos, ¿no? Y luego, con la intención de formar regiones, ¿no? De seguro cuando nos toque el tema justamente acerca de la, de la descentralización y todos esos aspectos, analizaremos más detenidamente el tema de la regionalización como una tarea por cumplir, ¿no? Porque hoy en día muchos de repente, ¿no? Cuando se les pregunta de dónde eres, soy de la región, no sé, de Arequipa, ¿no? Pero territorialmente no estamos clasificados como región, ¿no? Sino solo en el ámbito de gobierno, nada más como región. ¿Ya? Pero eso seguro lo vamos a analizar cuando nos toque el tema. Perfecto. Ahora, ¿no? Terminamos de pasar la realidad del virreinato y analizamos la época del republicano. En esta etapa, ¿no? De la republicana, ¿cómo es que se vivía la administración pública? Recordemos, ¿no? El diagnóstico que se va a realizar es que aquí, por lo menos, ¿no? Ya existía la Constitución de Cádiz de 1812. Obviamente está vinculado, ¿no es cierto? La Constitución a España, pero como nosotros llegamos a un punto de ser una de los virreinatos, ¿no? Mm, uno de los lugares más importantes, ¿ya? Entonces, obviamente la Constitución, como somos al fin y al cabo un brazo más de todo lo que representaba España, ¿no? Llegó pues a afectarnos y beneficiarnos en parte, ¿no? Porque acá por lo menos ya empezaban a recogerse ciertos reglamentos provisorios, por ejemplo, ¿no? También se desarrollaba el tema de los estatus provisorios, el tema de justamente tener por lo menos una constitución que pueda establecer qué está permitido, qué no está permitido para nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces ya va, digamos, avisorándose cierto escenario vinculado obviamente al manejo de la administración pública, pero bajo la presencia de una constitución, ¿no? Entonces, en esta constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Aquí, por ejemplo, la nación estaba obligada a conservar y proteger por ley sabias y justas la libertad, ¿no? Ya aparece el tema de la propiedad, ¿no? Entonces, como le estoy adelantando, todas estas medidas que estaba pasando en España también nos repercuten a nosotros, ¿no es cierto? Aquí, por el otro lado también, si podemos resaltar algunos aspectos relevantes, el poder legislativo está compuesta por una Cámara de Diputados, ¿no? Según el escenario que establece la Constitución del Cádiz. La administración municipal, ¿no? Dispone la existencia, ojo, por favor, dispone la existencia de alcaldes, ¿no? Síndicos y regidores elegidos por los vecinos, ¿no? Ya se va configurando un escenario muy similar, ¿no? A lo que hoy en día tenemos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, aún por lo menos se está tratando de mejorar este manejo dentro de la administración pública, sí, pero hoy en día, como les reitero, tenemos algo del periodo incaico, algo del virreinato y sobre todo más de la época republicana. Entonces, el tema de la administración pública, al fin y al cabo, ¿qué es, profesor? A la administración hay que entenderle como un conjunto, ¿no? De herramientas que lo que buscan en sí es prever, planificar, organizar, integrar, dirigir, ejecutar y sobre todo controlar la estructura y actividades de un organismo social. Es como les estaba adelantando. Cuando hablamos de gestión pública es como si habláramos pues de fútbol, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando un poco más acerca de la administración pública, ya vamos a empezar, en el caso de fútbol, a hablar acerca de los reglamentos, ¿no? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Ya se desarrolla por lo menos, ¿no?
o cierta organización, cierto planeamiento, cierto control acerca de un partido, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la administración pública, al margen de, obviamente, ¿no?, planear, ejecutar, controlar, etcétera, etcétera, las diferentes actividades que vaya a tener los diferentes organismos sociales, lo que buscan en sí es coordinar y optimizar los recursos, porque como se estaba comentando en una etapa inicial, existe muchas demandas sociales por satisfacer, pero tenemos escasos recursos. Entonces, a esos escasos recursos, a través de la administración pública, lo que se va a hacer, sobre todo, es optimizar y lograr la máxima eficiencia en los resultados esperados. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿para qué me va a ser útil la administración pública? Principalmente para usar, ¿no?, y aprovechar mejor los pocos recursos, si queremos decir económicos, ¿no?, disponibles, ¿ya? Por el tema de la ley de la economía, ¿ya? Entonces, para optimizar el uso de los recursos materiales, técnicos y financieros, ¿no?, es que aquí, por ejemplo, a través de la administración pública, se va a conseguir elevar la calidad, en este caso, en la adquisición de bienes o servicios, ¿ya? Dentro de los diferentes procesos que vamos a ver, me imagino clases en adelante, ustedes se van a dar cuenta, dentro de la adquisición de bienes, servicios u obras, ¿no?, existen ciertas unidades, como es el área de logística, abastecimiento, que tiene que no solo ver, ¿no?, qué se va a comprar, sino ellos también van a tener que, primero, identificar la parte técnica, si es que el producto cumple o no. Y por otro lado, tiene que ver la comparación de precios, ¿no? Saber por lo menos, ¿no?, cuál de los bienes, ¿no?, si queremos poner el caso, cumple con todas las especificaciones técnicas, pero me es más óptimo poder conseguir. Entonces, el ámbito de aplicación de la administración pública obviamente va a estar vinculado, pues, ¿no?, al ejecutivo, al legislativo, a los diferentes órganos, no solo ellos, sino también a un nivel de gobierno regional, a un nivel de gobierno local, es decir, a todo el ámbito que va a comprender justamente los diferentes niveles de gobierno. Y no solo ello, sino también a las diferentes instituciones o empresas públicas, a toda entidad que haga uso de un presupuesto público. Obviamente, la administración pública va a estar vinculado como un marco que va a establecer la interacción de los diferentes procesos. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, para nadie es un secreto, ¿cierto?, que cuando hablamos acerca del sector público, ¿no?, la primera referencia que se nos viene está vinculado al tema de la corrupción, ¿no? Llegamos a un punto en donde prácticamente la corrupción está institucionalizada. ¿Y, y a qué hace referencia ese término de que la corrupción esté institucionalizada? Pues en el sector público. De que cualquier espacio donde pueda existir presencia del sector público, ¿no?, del Estado, existe una gran probabilidad de que va a haber hechos de corrupción, ¿no? Es como una pandemia, si queremos decirle, ¿no? Pero bueno, esa figura pésima que se tiene de los diferentes sectores públicos, principalmente, pues, ¿no?, tiene como único responsable al capital humano que labora o que conforma las instituciones. Es decir, hablamos de los empleados, los funcionarios y servidores de las diferentes instituciones, porque son ellos, al fin y al cabo, los que van a representar, van a brindar, ¿no? Trabajarán en esas áreas y lastimosamente, pues la institución es víctima de todo ello, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la administración pública, señores y señoritas, principalmente, como ustedes están viendo, va a estar vinculado
a las diferentes prestaciones de servicios que se va a desarrollar en una comuna, ¿no? Ya sean en servicios, ¿no? De buscar, obviamente, incrementar la calidad, ¿ya? O si es que lo analizamos también, ¿no? Desde el ámbito laboral, satisfacer la generación de empleo. Por otro lado, buscará el tema de la eficiencia en la adquisición de los diferentes bienes, servicios u obras a través de la reducción de los costos y así, sobre todo, propiciar un escenario para, para poder dar un mejor servicio. Las entidades de la administración pública, ¿no? Principalmente, van a estar, como les adelantaba, regidos dentro del marco, ¿no? Que establece la administración pública. Para lo cual, les invito a que ustedes puedan analizar la ley 27444, que habla acerca de los procedimientos de la ¿no? administrativos generales, en donde muy claramente, ¿no? da a conocer que esta ley es de aplicación tanto en los diferentes poderes, no solo ellos, sino también en los diferentes niveles de gobierno, así como organismos, instituciones, toda aquella entidad que haga obviamente uso del presupuesto. ¿Ya? Claro, no nos vamos a detener a analizar cada ley, porque si no, pues no vamos a acabar, ¿no? Recordemos que gestión pública es muy amplio. En la clase que nosotros vamos a desarrollar, principalmente vamos a revisar a grandes rasgos algunos aspectos que nos va a poder de repente conocer, sobre todo, qué es la administración pública, qué cosas puede abarcar, y dentro de ello, ustedes ya pues de repente, ¿no? desarrollarán una especialidad, ya sea en el área de presupuesto, en el área logística, en el área de recursos humanos, ¿no? En el área, no sé, por decir, de contabilidad, de tesorería, ¿no? Son diferentes ramas que también son otros cursos, ¿no? Ya yendo más a profundidad sobre ello. Ahora, la ley 28175, que también les invito a revisar, principalmente nos habla acerca del marco que debe establecerse para el empleo público, ¿no? Aquí, principalmente, esta ley va a regular, ¿no? la prestación de los servicios personales, el tema de la subordinación, el tema de la remuneración, en las diferentes, ¿no? áreas de la administración pública. No solo ello, sino también va a conocer las características que el empleado público tiene que, obviamente, perfilarse. Perfecto. A ver, esta parte ya la hemos hecho. Ahora. Otra ley que también les invito, por favor, a que lo puedan revisar es la ley 28175. ¿No? Esta ley nos habla acerca del marco del empleo público. ¿Ya? Aquí nos da a conocer qué es un funcionario público, ¿no? Cuándo es que se habla de un empleado de confianza, cuándo también se habla, ¿no? En este caso, de un servidor público, ¿ya? Y por último, también, ¿no? dentro del marco del empleo público, nos habla sobre el tema del conocido CAS, ¿no? Hoy en día ustedes saben que se ha pasado por una etapa un pequeño ahí conflictiva sobre el tema de la eliminación del CAS, indudablemente con el objetivo, ¿no? De no cerrar digamos, ¿no? una contratación solo por 3 meses, 4 o 6 meses, ¿no? Sino tener pues un trabajo un tanto más estable, como si lo puede desarrollar en el sector privado, obviamente respetando y que cumpla pues, ¿no? Con todo lo debido en el área. Ahora, el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? La administración pública. Aquí, por ejemplo, ¿no? Desde ya les invito a que ustedes puedan revisar la ley 28411, que justamente nos habla acerca del Sistema Nacional de Presupuesto. Este tema lo vamos a analizar más adelante, sí, netamente, ¿no? Vamos a ver las diferentes fases del presupuesto público, cómo es que se compone, entre qué meses se realizan, ¿no? Acá vamos a también revisar qué es ¿no? el plan estratégico, el POI, el PI, ¿no? Cómo se elabora en este caso,
quién lo elabora, en qué periodo y todo eso, ¿ya? Pero de antemano, por favor, les hago la invitación a que ustedes ya vayan revisando, ¿no? Esta ley que nos habla acerca del Sistema Nacional de Presupuesto, que obviamente es de aplicación a los diferentes niveles de gobierno. Perfecto. Y ya para cerrar un poco el tema, vamos también a generalizar algunos aspectos, ¿no? Que cuando, en este caso, hablamos de los diferentes sistemas administrativos, recordemos, ¿no? Que en este caso son 11 los sistemas administrativos. También los diferentes sistemas administrativos van a estar vinculados, ¿no? A los principios de la administración pública, ¿no? Lo que marca sobre todo estos principios, ¿no? Es establecer ciertas pautas de interacción que se van a tener entre los diferentes sistemas administrativos, no solo ellos, sino también con las diferentes instituciones. Por otro lado, también dentro de los principios de la administración pública, hace referencia, ¿no? A tratar de suplir estos diferentes vacíos que se va a existir dentro de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ahora, los 4 principios, ¿no? Ustedes pueden visualizar ahí cómo es el tema de la legalidad, la razonabilidad, la imparcialidad y la predictibilidad. Muy ligeramente, por favor, lo vamos a analizar, ¿no? Porque eso es parte de la sesión del día de hoy para presentar un poco el tema, ¿no? Entonces empezamos con el principio de la legalidad, ¿no? Aquí, principalmente, ¿no? Establece que las diferentes autoridades, ¿no? Sobre todo administrativas, deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Recordemos, un trabajador o simplemente una institución tiene este primer principio con el objetivo de poder establecer cuál es el orden jerárquico respecto a las diferentes ordenanzas que se va a poder desarrollar. Ejemplo, vamos a poner un tema un tanto de la coyuntura actual, ¿ya? Sobre el tema de la Constitución del 93, si debe cambiarse o debe modificarse o debe entrar una nueva Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema muy latente hoy en día. Pero, ¿qué pasa, no? Si es que yo soy servidor público, ¿no es cierto? Y yo utilizo mi cargo para dar a conocer esa decisión, ¿no? Y es más, de repente yo paso por alto algunas leyes, ¿no? O algunos componentes de la Constitución con el objetivo de rechazar, digamos, es una manera de protestar, pero desde mi cargo, bueno, en este caso, no se daría pues de manera adecuada, ¿no? Claro, tú como ciudadano, si estás a favor o en contra y tienes maneras de poder dar a conocer ello, perfecto, estás en tu derecho. Pero dentro, ¿no es cierto?, de las labores que tú estás desarrollando, la administración pública, tú primero, te guste o no te guste, tienes que respetar a la Constitución, las leyes y el derecho, ¿ya? Eso, sobre todo, es el primer principio de la legalidad. Ahora, el segundo principio de la razonabilidad nos da a conocer que las diferentes decisiones de las autoridades administrativas deben adaptarse dentro de los límites, ojo, dentro de los límites de la facultad atribuida, ¿no? Y manteniendo, dice, la debida proporción entre los medios, ¿no?, a emplear y los fines públicos que debe tutelar, ¿ya? Obviamente el tema del principio de la razonabilidad está vinculado, como ustedes lo han podido analizar, principalmente a, digamos, a un carácter un tanto subjetivo, pero ese carácter subjetivo nos enmarca que debe de estar adoptado dentro de los límites, ¿no?, que va, digamos, yo como funcionario voy a tener estas facultades. El tercer principio nos habla acerca del principio de la imparcialidad. Este principio da a conocer que las diferentes, ¿no es cierto?, autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, por ejemplo, ¿no? Y por último, el principio de la predictibilidad, ¿no? Aquí principalmente, ¿no?, se da a conocer que la información que obviamente se le va a brindar a los ciudadanos tiene que ser pues una información veraz,
No solo ello, sino también una información en la medida de las posibilidades completa, pues, ¿no? Y sobre todo confiable, ¿no? Esta última palabrita de la confianza, ¿no? Yo sé que de repente se ha perdido muchas veces, ¿no? Por poner el caso, ¿no? Hemos visto el tema de unas instituciones públicas, como es el tema del INEI, por ejemplo, ¿no? Que no es culpa de la institución, sino es culpa obviamente de los que laboran ahí, ¿no? Ellos cargan en sí, deberían cargar toda la responsabilidad y no netamente de la institución, pero bueno, como figura, lastimosamente, pues, ¿no? Se habla en general de cómo es que se altera, pues, el tema de las encuestas, ¿no? Se distorsionaba, entonces, si yo voy a acceder o voy a querer acceder a la información que me proporciona esta institución, entonces, muchas veces, ¿no? Voy a desconfiar un poco, ¿no? La información no va a ser tan veraz, ¿sí? Aquí son temas muy delicados, indudablemente, pero este cuarto principio, dentro de las actuaciones administrativas, nuevamente remarca, ¿no? El principio de la predictibilidad. En este caso sería brindar información veraz, completa y confiable sobre todo. Perfecto. Aquí nuevamente, ¿no? Los diferentes principios que hemos analizado, sí o sí, tienen que ser adoptados por los diferentes sistemas administrativos. Y ya por último, para cerrar, por favor, la clase del día de hoy, les voy un poquito a hablar acerca de las diferentes políticas nacionales, pero en este caso, netamente, de la política nacional de la modernización dentro de la gestión pública, ¿ya? Les adelanto, ¿m? Ustedes pueden estar ya buscando el acuerdo nacional, ¿ya? Si es que nunca lo han escuchado, les invito a que vayan a algún buscador, ¿no? Pongan el acuerdo nacional. En este acuerdo nacional, simplemente para comentarles, se han establecido políticas nacionales, ¿ya? Y una de las tantas políticas nacionales es la política nacional de la modernización. En ese afán, ¿no? De, obviamente, es hacer cumplir, ¿no? Y estar a la par con esta política, se va a establecer, ¿no? La existencia de 5 pilares centrales, así como de 3 ejes transversales, ¿ya? Lo cual propiciaría un adecuado cambio de la gestión pública. ¿Ok? Perfecto. Pero también este tema lo vamos a analizar más adelante, solo que ahorita estamos un poquito mostrando todo lo que de repente vamos a abarcar. ¿Ok? Entonces, ya para culminar, como les comentaba, a la conclusión que podemos llegar, ¿no? Buscando, obviamente, responder a la pregunta general, ¿para qué sirve la administración pública en una sociedad? Muy claramente hemos notado, ¿no? Que la utilidad que se le da, principalmente está vinculada a buscar gestionar, ¿no? El contacto que se tiene entre la ciudadanía con los diferentes poderes públicos. No solo ello, sino la intención de la administración pública, sobre todo, va a ser optimizar el uso eficiente de los recursos y servicios con los cuales se disponga, así también como el de enseñar a los ciudadanos a cumplir con las debidas obligaciones para también buscar propiciar un escenario de respeto mutuo, ¿no? Donde no solo hayan derechos, sino también existan deberes de los ciudadanos. Hemos analizado que las diferentes sociedades, para poner el caso, ¿no? Del incanato, ahí también se manejaban derechos, ¿no? Pero también el ciudadano tenía deberes para con su sociedad, para con el Estado, ¿verdad? Perfecto. Como les estaba adelantando, creo un ejemplo más claro que un partido de fútbol y luego conocer las normas de juego del partido de fútbol nos va a hacer entender de mejor manera qué es gestión pública y qué es administración pública. Perfecto. Entonces, la naturaleza, entendamos por favor, de la administración pública, está en constante evolución. Hoy en día lo que nosotros tenemos es un resumen de lo que ha pasado en el incanato, en el virreinato, en la época republicana, ¿no? En donde los diferentes aspectos hoy en día de repente vinculados al tema tecnológico van a jugar pues un escenario muy importante, ¿no? Dentro de esta política nacional de la modernización. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra primera clase. Espero que por favor puedan acceder por favor a su aula virtual. Una vez que ingresen a su aula virtual, busquen el formulario, el examen de la clase del día de hoy. Son 5 preguntas, ¿ya?
revísenla con calma, por favor, no hay apuros. ¿Ya? Ustedes entenderán que esas 5 preguntas se han abordado en la clase del día de hoy. ¿Ya? Perfecto. Y bueno, a ver, voy a revisar el chat. Si hubiera alguna pregunta. Ya, creo que no tenemos dudas, ¿no? Bueno, estaría bien. Perfecto, señores y señoritas. Y de esta manera ya faltan 4 minutos para las 8, ¿no? Tampoco quiero quitarle mucho tiempo al docente que continúa. Y de esta manera les invito, por favor, a que también ustedes estén partícipes la próxima clase, que es el día sábado, ¿verdad? Ingresemos de manera puntual y nuevamente les invito reiteradas veces a que ustedes puedan sacarle provecho a su aula virtual. ¿Ok? Muchas gracias con todos y conmigo será hasta la próxima clase. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.